Ok, listo. Estamos entonces para empezar. Voy a compartir pantalla y largamos. Es la continuidad del PowerPoint que veníamos viendo. Entonces, vamos a tomarlo desde allí. Este lo voy a achicar. Ok. Y acá voy a buscar un punterito láser, que es cómodo. Y bueno, lo estoy perdiendo un poco. Quería retirar esto, ¿eh? Bueno, ok. Muy bien, empezamos. Todos los procesos varían. Nosotros tenemos la impresión de que no, pero no es así. Todos los procesos varían. Supongamos que estuviéramos fabricando una fibra y agarráramos toda la fibra de una caja de fibras. Y supongamos que el largo de la fibra sea de 10 centímetros. ¿Ustedes creen que si nosotros los medimos con un elemento de más precisión, con un calibre de más precisión, todos medirían exactamente 10 centímetros? ¿No piensan que algunas podrían medir, qué sé yo, una décima parte de milímetro más o menos? Y entonces, si no son exactamente el largo de todos los fibrones que estamos fabricando, ¿a qué se debe? Se debe que, por más que no sepamos, todos los procesos varían. Ahora, ¿cómo varían? ¿Y por qué varían? Es lo que tenemos que investigar. Y el concepto este es muy importante porque nosotros hablábamos que, de alguna manera, el control estadístico de proceso se basaba en analizar la variación de los procesos y no en el control de una especificación. Y habíamos visto que era mucho más importante conocer el análisis causal, las causas por las cuales suceden las cosas, para tratar de eliminarlas o no. Y eso es la idea de lo que tenemos que hacer. Investigar las causas de por qué varían un proceso para minimizar la variación del proceso. Entonces hay dos tipos de causas que son identificables. Causas de variación de mi proceso. Unas que se denominan causas comunes, que son aleatorias, que no es tan fácil identificarlas, que no es factible evitarlas, que son probabilísticas, son aleatorias, son propias del azar. Y después sí, hay otro tipo de causas, que se denominan generalmente causas especiales, también asignables, que son factores que pueden ser identificados. Por lo tanto, si yo puedo asignar por qué sucedió determinada cuestión, si yo puedo identificar la causa de esa variación de mi proceso, yo también, haciendo una acción correctiva, podría eliminarla. Y eso de alguna manera es el objetivo de tratar de identificar qué tipo de causa es la por la cual varía mi proceso. Nosotros vamos a empezar analizando algunos otros conceptos estadísticos que ustedes han visto en la materia de probabilidad estadística. Pero lo primero que vamos a analizar para la clase de hoy, porque hoy vamos a ver la herramienta que se llama histograma de frecuencia, lo primero que vamos a analizar son las distribuciones de frecuencia. Y acá viene bien el concepto de lo que vimos recién. Supongamos que nosotros tuviéramos 10 monedas y las arrojáramos al aire 500 veces, que es el ejemplo que está puesto aquí. Si no pasa nada raro, si las 10 monedas tienen cara de un lado y seca del otro, y la mayoría de las veces que las arrojemos al aire, 5 monedas van a salir cara y 5 monedas van a salir secas.
Pero no siempre sucede esto. Ustedes saben que como hay azar de por medio, a veces salen más caras que secas y a veces más secas que caras. Si nosotros construyéramos una hoja de anotaciones para ir midiendo este experimento que estamos haciendo y tirando las 10 monedas al aire y contando cuántas caras y cuántas secas tenemos en cada vez que tiramos las monedas al aire, y las probabilidades de que alguna vez salgan todas caras o alguna vez salgan todas secas, acá lo estamos poniendo en el eje de las abscisas, ¿cierto? ¿Cuántas veces conté que me salieron 0 caras y 10 secas? ¿Cuántas veces conté que me salieron 10 caras y 0 secas? Bien, las probabilidades de que salgan todas caras o todas secas son prácticamente nulas. Y entonces esta vez que tiré 500 veces la moneda hacia arriba, me salieron 0 veces esta combinación y 0 veces esta combinación. No obstante ello, si bien en el eje de las ordenadas estoy poniendo las frecuencias que se repiten en las observaciones, si bien la distribución más común, que son 5 caras y 5 secas, es la que más frecuencia tuvo, es decir, que la mayor veces sucedió, a veces salió una cara más que una seca, y a veces salió una seca más que una cara, y a veces dos, y a veces, e incluso en muy pocas ocasiones, salieron una cara y 9 secas o viceversa. Si esto lo graficáramos, tendríamos lo que se denomina una distribución de frecuencias. Claro, esta distribución de frecuencias es una distribución muy particular, porque esta distribución de frecuencias es una distribución que se da pura y exclusivamente cuando todas las causas de variación son aleatorias. A ver, yo podría hacer algo para que en vez de salir una vez que tiré para arriba 6 caras y 4 secas, me salgan siempre 5 caras y 5 secas. No. Mi proceso, por cuestiones del azar, varía. Y como varía, a veces me salen más caras que secas, a veces salen más secas que caras. Al dibujarlo me queda lo que se denomina una distribución de frecuencias con una particularidad. Al ser una distribución dada pura y exclusivamente por el azar, tiene un nombre específico que ustedes han visto que se llama campana de Gauss. ¿Cómo es una campana de Gauss? A ver si puedo sacar esto. No, no lo puedo retirar, esto me molesta. Bien. ¿Qué es lo que es una pantalla de Gauss? Una campana de Gauss. Una campana de Gauss es una distribución de frecuencia particular en donde tenemos que la mayoría de las observaciones se ubican cerca del centro y que además tenemos una distribución que es simétrica. Es decir, que es parejo. Ahí está, ahí puedo eliminarlo, ocultar controles. Ahí está mejor. ¿Ven? Tenemos una distribución que es simétrica y que, es decir, que hay tantas observaciones desde el valor central hacia la derecha como hacia la izquierda, y que además es una distribución en donde la mayoría de las observaciones están cerca del valor central. Esa distribución llamada campana de Gauss solamente se da cuando las únicas causas de variación son causas aleatorias o causas comunes. ¿Qué particularidad tiene la distribución? La probabilidad de que un valor caiga dentro de estos límites, muy cerca del valor central, es muy alta. Fíjense, hay un valor que se llama desviación estándar, sigma, que es un valor de dispersión, que indica cuánto se alejan las observaciones del valor central. En una campana de Gauss, el valor central más menos un sigma acumula el 68,26% de las observaciones. Y en el valor central más menos 2 sigmas
tenemos el 95,44% de las desviaciones. En el valor central, más o menos 3 desviaciones estándar, estamos prácticamente en el 100% de la observación. Estos conceptos son importantes y los vamos a ver en clases posteriores, que son la base de algunas de las herramientas de control estadístico de proceso. Bien, cualquier distribución de frecuencia tiene características que la diferencian de otras. Por ejemplo, estas dos distribuciones de frecuencia que nosotros vemos allí, que si uno ve son campanitas parecidas, similares, están diferenciadas entre sí por lo que se denomina el parámetro de posición. Están dentro de un eje de coordenadas cartesianas ortogonales en posiciones distintas. Es como que la celeste está más alejada del cero, del valor origen, que la de color rojo. Es decir, que se ha separado una campana de la otra. Difieren por su ubicación, por su parámetro de posición. También podrían diferir por su dispersión. Pueden coincidir en el valor promedio esperado, es decir, en el valor central, pero algunas tener las observaciones más cercanas a ese valor central y otras más alejadas de ese valor central. Esto es lo que se indica como parámetro de dispersión. Esta otra característica de la distribución, entonces, es qué tan dispersa es esa distribución. Y la tercera característica es la forma de la distribución. Si uno observa aquí, ambas campanas oscilan entre los mismos valores. Sí tienen valores centrales distintos, pero tienen valores centrales distintos porque hay una que tiene un sesgo en la distribución hacia la izquierda, que se acumulan más los valores hacia la izquierda de la distribución de frecuencia. ¿Ven? Hay una acumulación de valores, lo que le da un sesgo hacia la izquierda. Esa deformación es otra característica de la distribución. Vamos a ver algunos parámetros entonces que nos permitan identificar las características de las distribuciones de frecuencia. Estamos recordando todo lo que ustedes ya han visto en probabilidad estadística, pero que nos va a servir indefectiblemente para esta materia. Los parámetros de posición, es decir, aquel parámetro que me indica dónde se acomoda la campana, dónde va a estar ubicada mi campana. Ese parámetro de posición en general me indica la parte central de la campana, ¿no es cierto? La forma más simple de calcular un parámetro de posición es sacar el promedio aritmético o promedio simple, que es la sumatoria de todos los valores medidos, supongamos todos los fibrones que habíamos medido, que no me daban exactamente los 10 centímetros, dividido el número de valores medidos, el número de observaciones. Ese es el promedio matemático, la media aritmética. Otra forma de calcular parámetros de posición es buscar la media ponderada o el promedio ponderado. Y esto es cuando nosotros hemos dividido las observaciones en categorías o clases. En ese caso, lo que vamos a contar es la frecuencia en que se repiten valores dentro de esas categorías. A ese valor se lo denomina, al promedio o la media ponderada, X con esa rayita, X media. Esa X media va a ser la sumatoria de los valores marca de clase X por la frecuencia de esa clase, dividida la sumatoria de las frecuencias. Ustedes se dan cuenta que la sumatoria de frecuencias, es decir, la suma de las veces que cae en cada categoría los valores, me tiene que dar igual al número de observaciones. ¿Está? Es decir, que esto es la sumatoria de las marcas de clase para cada categoría por la frecuencia de esa categoría, dividido el número de observaciones. La mediana era otro parámetro de posición que también se usa bastante,
que es el valor que divide el universo en dos partes iguales. ¿Qué significa? Si yo tenía 100 mediciones, lo debería poner en orden, por ejemplo, descendiente, a medida que voy acomodando, ordenando, voy poniendo los más grandes hacia abajo, y al valor del medio, si es un número impar de medición, el valor del medio va a ser justo la mediana. Si es un número par, a los dos valores del medio le voy a sacar un promedio simple y ese va a ser el valor de la mediana. ¿Por qué? Porque me va a dividir el total de los valores del universo en dos números iguales de observaciones, en dos partes iguales. Si yo hago esto que estoy diciendo y tomo el valor 50 y el valor 51 y saco el promedio, voy a tener 50 valores hacia arriba y 50 valores hacia abajo. Esa mediana me va a dividir el universo en dos partes iguales. Y el último parámetro de posición es lo que se denomina modo o moda. Y es el valor que se repite la mayor cantidad de veces. Es el valor que tiene la mayor frecuencia, el que está de moda. ¿Está? Eso es el modo. El valor que se repite más veces, que tiene mayor frecuencia. Estos serían los 4 parámetros de posición que nosotros vamos a utilizar para control estadístico de proceso. Después tendríamos los parámetros de dispersión, aquellos que de alguna manera me mostraban cuánto nosotros nos alejábamos con todas las observaciones del valor medio, cuánto se abría o se cerraba la campana. ¿Está bien? Cuanto más se abre, están más dispersos las observaciones. Cuanto más se cierra, están más concentradas las observaciones. La dispersión es menor. El parámetro de dispersión. El parámetro más simple no lo he puesto aquí, pero el parámetro más sencillo de todo faltaría, que es el rango. El rango de una distribución de frecuencia, ¿qué es lo que es? El valor más grande observado menos el valor más pequeño observado. Ese es en el rango donde se distribuyen todos los valores medidos. ¿Ven? Es también un parámetro de dispersión el rango. Pero hay parámetros mejores. Un concepto desde la dispersión individual de cada observación es el cálculo del desvío. El desvío va a ser la diferencia entre el valor medido menos el valor promedio. ¿Cuánto se desvió de ese valor central cada observación individual? Yo podría sacar el desvío medio, la desviación media, como la sumatoria en valores absolutos de cada desvío. ¿Por qué lo hago en valores absolutos? Porque acá voy a tener valores más grandes que el promedio y valores más chicos, o sea, desvíos positivos y desvíos negativos. Entonces, si lo pongo en valores absolutos, voy a poder sumarlos todos numéricamente. Otra manera, en vez de poner los valores absolutos, es ponerlo elevado al cuadrado, porque los números elevados al cuadrado se me van a hacer todos positivos, ¿cierto? Muy bien, pero la desviación media es la sumatoria de los valores absolutos de los desvíos dividido el número de observaciones. Es el promedio de cuánto se desvían las observaciones del valor medio. La varianza, en definitiva, que es un concepto que ustedes también ya han visto, pero que vamos a recordar, es igual a la desviación estándar al cuadrado. Y es, para evitar esto de que hay desvíos positivos y desvíos negativos, se elevan los desvíos al cuadrado. Y recién ahí se hace la sumatoria y luego se divide sobre el valor de n de observaciones. Claro, si yo quiero sacar las desviaciones estándar, va a ser la raíz de la varianza. Esta expresión matemática que ustedes tienen aquí es válida para cuando trabajamos con medias ponderadas. Es decir, esta X que está allí es esta X media, una media ponderada. ¿Está? Y allí se aplica esta ecuación que nosotros observamos. Bien, hasta aquí repaso. Me queda un solo tema de repaso que después lo voy a volver a retomar, pero que está bueno que lo apliquemos ahora, lo comentemos ahora. El tema que queda de repaso es cómo son las variables.
Esto es de matemática, ¿no? De análisis matemático. ¿Cómo son los valores de las variables? Yo podría tener variables continuas o variables discretas. Valores que han sido medidos y que entonces son valores continuos, son números reales. Porque si yo mido con más precisión, siempre entre dos valores medidos podría tener uno. Como cualquier número real, entre dos números reales siempre puede haber otro que tenga más decimales después de la coma. ¿Sí? Entonces los valores medidos constituyen las variables continuas. Los valores contados, como hacíamos con Pareto, que contábamos los números de defectos, estamos trabajando con valores discretos, que son los naturales. No va a haber defectos negativos, no va a haber. ¿Y cuántos defectos contaste de rayones en la pieza? -2. No, no existe eso. Son siempre valores positivos. Tampoco va a haber fracciones. ¿Y cuántos defectos contaste? 2,52 defectos. No, o son dos defectos o son 3 defectos. A eso se le llama valores discretos y son valores contados. Los valores medidos son entonces variables continuas. ¿Está? Digo esto porque la herramienta que vamos a ver ahora, que es el histograma de frecuencia, es una herramienta que nosotros la vamos a usar para valores continuos, es decir, para características medidas. Y ustedes vean, cuando se analiza una característica medida, resultado de un proceso, el largo del fibrón que dimos como ejemplo, los datos que obtenemos están dispersos y no tienen un único valor constante. No, porque como dijimos recién, si yo mido con más precisión el fibrón, algunos son más grandes de los 10 centímetros y otros son más chicos. Surge entonces la necesidad de detectar un padrón de variabilidad de los datos. El histograma entonces es una representación visual de los datos, de tal manera que uno puede observar fácilmente las 3 propiedades que vimos antes de una distribución. La forma, la ubicación, la tendencia central, que es la ubicación, y la dispersión o variabilidad. El objeto entonces del histograma es representar los datos de manera visual, de manera que rápidamente nosotros podamos ver las propiedades de esa distribución de frecuencia. Ese es nuestro histograma de frecuencia, trabajado con variables continuas. El histograma es una idea de la variación del proceso, que si uno ve una tabla, evidentemente no la va a tener. Entonces, como definición, el histograma es una herramienta de diagnóstico que muestra cómo se comporta la distribución de la variación de los datos y refleja la variación propia de los procesos. Es una herramienta de diagnóstico. Hacer un histograma nos permite diagnosticar el proceso, ver si hay mucha dispersión, ver si en promedio estamos haciendo las cosas dentro de la especificación que nos dieron, si en promedio las cosas las estamos haciendo más grandes o más chicas del valor especificado, etc. Refleja la variación propia de esos procesos. Romina, ¿vos tenés control del tiempo? ¿Cuánto me falta para los 40 minutos? Un minuto, dice, resta menos de un minuto. Ah, bueno, entonces ya se corta en cualquier momento. Y hasta acá hay alguna duda, así ya podemos seguir ya viendo cómo se construyen los histogramas, cómo lo vamos a usar a este concepto de estadísticos básicos, cómo lo vamos a usar para controlar un proceso. A ver, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Esto lo habían visto en probabilidad estadística, ¿no es cierto? Básicamente sí. Perfecto, perfecto. Suponía que así era. Ahora vamos a ver cómo lo usamos nosotros. ¿Está claro? Aquello era una herramienta de la probabilidad estadística y ahora vemos cómo lo usamos nosotros como herramienta para controlar un proceso. Bien. Volvemos a compartir pantalla y seguimos. Bien. Habíamos quedado entonces en la definición esta y vamos a empezar
a ver en definitiva cómo se construye, cómo se confecciona un histograma, para poderlo utilizar, para poder conocer medianamente cómo está variando mi proceso. Lo primero que hay que hacer para confeccionar un histograma, cuando uno tiene una planilla de datos, donde va tomando datos de las mediciones que está haciendo, no se olviden que lo vamos a usar para variables continuas, es decir, variables medidas. Supongamos que estoy fabricando fibrones y voy tomando muestras de la producción de la mañana y tomo 10 muestras por hora y al final de la mañana tengo 50 fibrones, ¿no? 60 fibrones. Bueno, mido la longitud de los 60 fibrones y voy tomando nota de cuánto me dio cada fibrón. Vamos a suponer que lo trabajamos con 2 decimales. Bueno, me dio 10,02 centímetros uno, el otro me dio 10,12 centímetros, el otro me dio 0,98 centímetros. Bueno, a partir de esa tabla que yo tengo de datos tomados, voy a empezar a confeccionar mi histograma. Lo primero que voy a hacer es calcular aquella variable, aquel indicador, aquel parámetro de dispersión más simple que no estaba en la transparencia, yo le expliqué que era el rango. El rango de una distribución de frecuencia es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido. Supongamos que el máximo me dio 10,12 centímetros y el mínimo me dio 0,96, bueno, ahí el rango me va a dar 4 más 12, 0,16 centímetros. ¿Está bien? Esa es la idea, poder calcular el rango. Luego lo que vamos a hacer es determinar el número de clases. Vamos a dividir el total de las observaciones en clases o categorías. ¿Cómo? Dividiendo el total de clases, el total de observaciones en un número de clases. El número total de categoría en la que lo vamos a dividir se suele calcular, le vamos a llamar n mayúscula, como la raíz del total de observaciones. Supongamos, habíamos visto 60 fibrones, la raíz de 60 raíz de n minúscula, del número de observaciones, tiene una idea para orientar la actividad. Pero esto no me va a dar un número exacto. Y en realidad uno tiene que trabajar con un n, que es un número natural, porque es un número exacto. Porque yo tengo dividido el total de observaciones en 7 categorías o lo tengo en 8. No lo puedo tener dividido en 5,2 categorías o 7,5 categorías. ¿Está claro? Entonces, esta raíz me va a dar un número con decimales que yo voy a redondear hacia un número mayor o un número menor. ¿Está? Mientras este n sea mayor o igual que 5 y menor o igual que 20, esto se puede trabajar perfectamente. Es más, con software estadístico, en Infostar, por ejemplo, permite que uno vaya modificando este valor de n para ver cómo me queda la distribución y me quede lo más prolijita posible. Siempre dentro de estos valores. Luego se determina el intervalo de clase, es decir, qué amplitud va a tener cada una de las clases. Todas las categorías van a tener la misma amplitud, van a tener el mismo ancho. ¿Sí? Si yo tenía que era 0,16 centímetros el rango que vimos, y yo lo dividiera en 8 clases, cada clase ¿cuánto tendría? 0,02 centímetros. ¿Se dan cuenta? Porque la suma de las 8 me tendrían que dar los 0,16 centímetros que habíamos visto. Estoy dando un ejemplo al azar con el fibrón, ¿no es verdad? Bueno, si se dan cuenta, entonces lo que voy a hacer es, una vez que determiné el número de clase en que divido el total de las muestras, el total de las observaciones, voy a calcular la amplitud que tiene cada una, como la división entre el rango total
dividido el número de clases que determiné que voy a dividir el total de observaciones. El rango, que lo había calculado en la primera instancia, sobre el número. Luego voy a determinar los límites de los intervalos, de tal manera que se abarque el valor máximo y el valor mínimo. Una forma de hacerlo para que nunca me coincida una observación con uno de los límites de los intervalos es trabajar en los intervalos a un decimal más que las observaciones que yo tenga. ¿Está? Tener un decimal más. Eso se puede hacer, también se puede hacer llegando a una convención que si me cae, por ejemplo, en un límite, y bueno, si cae en el límite izquierdo queda dentro de ese rango, dentro de ese intervalo, dentro de esa clase, pero si me cae en el límite derecho pasa a la siguiente, por ejemplo. Es una convención que nosotros podemos hacerlo y va a servir igual. Finalmente, calculo el punto medio de cada clase. Es decir, si yo tenía que, en el ejemplo que vimos, 0,02 centímetros era la amplitud de la clase, y yo tengo que un valor va, la primera categoría va entre 0,96 y 0,98, el valor medio es 0,97. Es decir, el valor del límite derecho menos el valor del límite izquierdo dividido 2. Y ese va a ser el punto medio de cada clase. Ese punto medio de cada clase se denomina marca de clase. Luego se obtienen las frecuencias. Hay que confeccionar una planilla, ya vamos a ver un ejemplo, en donde para cada rango de valores, para cada intervalo de valores, para cada clase, nosotros contamos, hacemos un conteo de cuántas observaciones surgen de la planilla que yo tenía de listado de mediciones. Y cuento finalmente la frecuencia de observaciones dentro de esa clase. A esa planilla que estoy haciendo le voy a incorporar además columnas adicionales. El producto de la frecuencia por la marca de clase, el producto de la frecuencia por la marca de clase elevada al cuadrado, y luego voy a calcular la media ponderada y la desviación estándar con las ecuaciones que vimos varias transparencias atrás. Las podemos recordar que ahí las teníamos, ¿cierto? La media ponderada y la desviación estándar. Por eso agregamos esas planillas complementarias, porque me hace falta esta sumatoria, ¿ven? De la marca de clase al cuadrado por la frecuencia de esa clase, para poder meterla en esta ecuación. De la misma manera, acá me hace falta también esto, el producto de la frecuencia por la marca de clase. Por eso es que nosotros vemos aquí en incorporar columnas adicionales del producto de la marca de clase por la frecuencia y de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia, para después hacer la sumatoria y calcular los valores de media ponderada y desviación estándar. Y finalmente dibujamos el histograma. En el eje horizontal marco los intervalos de clase. Mucho cuidado. Los intervalos van a ser como si fueran de alguna manera un gráfico de barras, pero una barra pegada a la otra, porque donde termina una clase empieza la siguiente. Sobre el eje vertical voy a dibujar las frecuencias y realizo el gráfico de barras. Para cada clase, ¿qué frecuencia tiene? Marco las especificaciones con línea y en una zona libre anoto los antecedentes. Y veamos un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo bélico, que viene bastante el caso, digamos, en las situaciones actuales, que todos toman ejemplos bélicos, ¿no? Estamos en la trinchera, bueno, etc. Vamos a tomar un ejemplo bélico. Esto en realidad es un ejemplo de la planta de carga de fabricaciones militares de Río Tercero. Es un ejemplo real. La planta de carga no solo cargaba balas, que es la que explotó, ¿se acuerdan cuando explotó Río Tercero? No solo cargaba misiles y cargaba balas de cañón y balas para los militares, para la industria bélica, sino también
para el uso civil, fabricaba, armaba balitas de calibre 22, que son las que se usan en las carabinas para los tiros al blanco. Esas balitas de calibre 22, ellos lo que hacían era cargar allí. Por lo tanto, digamos, las cápsulas que se usaban para armarlas, se las compraban a un proveedor. Pero tomaban muestras y las controlaban para ver si esas cápsulas me iban a dar balitas que anduvieran bien en la carabina, no que se trabaran y rayaran la carabina o que directamente ni salieran de la carabina. El objetivo entonces era pensar de que el diámetro exterior había que controlarlo. Y se controlaba considerando que las especificaciones eran calibre 22, es decir, 0,22 pulgadas, multiplicado para transformarlo en centímetros, y tenía, milímetros, perdón, y tenía un margen de tolerancia de más o menos 0,02 milímetros. Es decir, que el calibre 22, 0,22 pulgadas, llevado a milímetros, da 5,59 milímetros. Es decir, que el valor especificado del diámetro que tenía que tener la cápsula para armar la balita de calibre 22 era 5,59 milímetros. Pero, como dijimos antes, teníamos una tolerancia. Casi todos los procesos tienen tolerancias. Y la mayoría de ellos, a su vez, esas tolerancias suelen ser bilaterales. Es decir, sobre el valor especificado podría tener un margen de tolerancia de ser un poquito más grande y también un margen de tolerancia de ser un poquito más chico. Bien, las tolerancias en este caso que estaba en la especificación, para que realmente la balita funcione bien en la carabina, es ese valor especificado más o menos 0,02 milímetros. Fíjense que con bastante precisión la tolerancia, ¿no? Entonces, yo tendría un valor medido del diámetro mínimo que me sirve para fabricar balitas de 5,57 milímetros y uno máximo de 5,61 milímetros. Es decir, si yo estas 110 unidades de muestra le mido el diámetro exterior y todas están dentro de este rango de observaciones, todas me servirían entonces para armar balitas. ¿Bien? No hay ninguna que no cumpla la especificación. Y eso tendríamos que ver. El resultado de las mediciones efectuadas de estas 110 unidades de muestra va a una planilla de conteo. Y ahí vamos a construir nuestro histograma, siguiendo la metodología que explicamos en las transparencias anteriores. Primero, por supuesto, tendríamos que calcular el rango con toda esa observación, que acá no está la planilla de observaciones. Hay que construir la planilla de conteo, calculando el rango, como habíamos dicho, el rango total, dividiéndolo, si tengo 110 unidades, la raíz de 110 me da más o menos 10, ¿cierto? Por lo tanto, el número de categorías o clases va a ser 10. Y la amplitud de cada una va a ser igual a ese rango dividido 10. Si yo esto lo llevo a la planilla de conteo, tengo cada uno de los intervalos, ven ustedes, que están incluso a un decimal más que lo que yo tenía en las especificaciones. Nuestras especificaciones tenían 2 decimales. Las planillitas se armaron con un decimal más. ¿Ven? Muy bien. Y es la marca de clase, que es el promedio de los límites de cada intervalo. ¿Ven? Tengo 10 clases. Tengo la marca de clase de cada una y los límites de cada una. Fíjense este detalle. El límite derecho de una clase es el izquierdo de la otra. Por eso es que cuando construyamos el histograma, las barras quedan pegadas una a la otra. Y luego lo que voy a hacer es ver la planilla de las mediciones que hice de esas 110 observaciones, y si me da dentro de este intervalo, marco una rayita. Si me da en este intervalo, marco una rayita. Y así, cada una de estas marco una rayita. Fíjense ustedes esto que me dio aquí, ¿no? Fíjense que si yo lo pusiera al revés a esta planilla, tendría
el dibujito de mi histograma de frecuencia. ¿Lo ven? Algo parecido de cuando vimos hojas de anotaciones, la de control de proceso que ya venía, para que al ir armándolo me quede el dibujito más o menos del histograma. Bueno, con la frecuencia, para este intervalo solo hay una observación, para este hay 31, y para este hay 7. La suma de la frecuencia me tiene que dar igual al número de observaciones totales, o sea, los 110. Con esto, ¿sí? Ahí están consultando en el chat, preguntan si el 5.574 iría en el primer intervalo o en el segundo, que es Bueno, acá. nunca vamos a tener una observación con 5,574. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a, fíjense, el número de lugares después de la coma, ¿ven? Y, bueno, a lo mejor, bueno, a ver, en este caso sí, podríamos tener una observación de 1,574. Un criterio sería, si me queda a la derecha, si está sobre el intervalo derecho, pasarlo al siguiente, contarlo en este. Y si me queda a la izquierda, dejarlo adentro. Entonces un 5,574 lo contaría acá. ¿Se dan cuenta? Con los dos criterios. Un 5,578 lo estaría contando acá. ¿Está bien? Bien. Esa sería una manera. Otra sería, si yo tengo 3 decimales detrás de la coma, en las mediciones que hice, trabajar con un decimal más. Ver si le puedo sumar a cada intervalo un 5 acá al final. O sea, agrandar mi intervalo. Y entonces siempre me voy a ir corriendo un poquito. En tanto y en cuanto el máximo y el mínimo entren dentro, y siempre yo tengo alguna medición, el primero y en el último. ¿Está claro? No me aparezca una medición que no lo pueda poner en ningún lado. ¿Está? Pero una forma es generar una convención. La otra forma es simplemente trabajar con un decimal más de las mediciones que yo tenga hechas. También se podría hacer. Bien. Ok. Fíjense, acá están todos los cálculos auxiliares que hicimos. La sumatoria de la frecuencia me daba 110. La X media de la sumatoria de la frecuencia por X. Seguramente hay una planillita más que la vamos a ver bien. El número de clases, habíamos llegado a la conclusión de que lo obteníamos de la raíz de la n minúscula, que me daba 10. Acá esto es n minúscula. El rango era el valor máximo menos el mínimo, me daba 0,04. La amplitud de clase es 0,04 dividido 10. Y este es el dibujo que yo obtengo. Fíjense, es un diagrama de barra, pero las barras están pegadas una a las otras. Segunda consideración, yo puedo, uniendo los marcas de clase, que es el valor medio, fíjense que cada barrita tiene un puntito al medio, que es clase. Uniendo las marcas de clase, yo podría dibujar lo que sería mi distribución de frecuencia, mi histograma de frecuencia. ¿Ven? La campanita, por decirlo de otra manera. Por otro lado, los otros ítems que uno debe incorporar en un histograma son los valores especificados. Este era el valor especificado, ¿se acuerdan que calculamos con 0,22 pulgadas para llevarlo a milímetros? Bueno, este era el valor especificado. Y este es el valor de la tolerancia derecha y este era el valor de la tolerancia izquierda. Y además le vamos a agregar el valor de la media que calculemos. Y este es el valor que nos da la media. Fíjense que la campana, este histograma, esta distribución de frecuencia, está un poquito corrido en relación al valor especificado. ¿Ven? Es como que en promedio yo tengo las cápsulas de un diámetro un poco más grande que el valor especificado. ¿Qué conclusiones sacamos? Y eso es lo interesante, porque hacer un histograma, si nosotros no vamos a sacar conclusiones y vamos a llevar adelante acciones, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el histograma es una herramienta. Nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que no queremos. Y nosotros tenemos que
como decía Ishikawa, las herramientas son para la acción, no nos sirve nada. La idea es sacar conclusiones que nos permitan diseñar acciones. Primero, el proceso no está centrado. El valor de la media ponderada no coincide con el valor especificado. Esto que el proceso no esté centrado me está dando una idea que en promedio las capsulitas son más grandes que el valor especificado. Si uno fuera el que lo está fabricando, podría pensar que estoy gastando más material del que efectivamente necesito gastar, ¿no es cierto? El proveedor realizó una inspección del 100% antes de entregar. Fíjense, ninguna de las observaciones está fuera de la tolerancia. Sin embargo, como toda campana, esto debería continuar. Es decir, si mi proveedor no hubiera ensayado al 100% y hubiera retirado las piezas fuera de tolerancia, yo hubiera tenido piezas, cápsulas demasiado grandes en diámetro que estarían fuera de tolerancia. Evidentemente, si no encontré ninguna, no es porque mi proceso esté funcionando muy bien, sino porque el proveedor ha retirado las cápsulas demasiado grandes que le salieron de su línea de producción. El proveedor debe hacer una inspección al 100% antes de entregar, no hay pieza fuera de tolerancia. Los métodos de inspección que emplea el proveedor son correctos, está bien, inspección al 100%, pero los métodos de producción no son correctos. Seguramente tiene rechazos internos. Seguramente, antes de entregar, tuvo que separar algunas de estas cápsulas que le habían salido demasiado grandes. A ver, si nosotros queremos desarrollar un proveedor y nos encontramos en una situación como esta, lo primero que uno tendría que pensar es que este proveedor es de riesgo, porque el día que no ensaya el 100% y me entregue la producción tal como le sale de la planta, voy a tener cápsulas demasiado grandes que me van a generar un problema después en mi producción de balas, porque me van a salir balas que se van a trabar en la carabina y no van a salir. Conclusión, es un proveedor de riesgo. Segundo, el proveedor, cuando analiza sus costos, tiene costos internos. Primero, seguramente de no calidad, por los rechazos internos. Y segundo, calidad, porque tiene que controlar al 100%. Y tercero, costo excesivo de materiales, porque está fabricando todo en promedio más grande, está usando más materiales que los que necesita para producir, porque lo está haciendo todo en más grande en promedio que al tamaño especificado. Esta distribución para mejorar, primero debería ser más exacta, es decir, centrarse. Y segundo, debería ser más precisa, es decir, tener una menor dispersión. Estas son las conclusiones, y si estuviéramos en esa fábrica de carga de balines y estuviéramos pensando en ese proveedor, lo que deberíamos hacer es ir a asistirlo para desarrollarlo para que se transforme en un proveedor confiable. Segunda instancia, buscar un segundo proveedor por las dudas, porque esta empresa que me provee esas cápsulas tiene métodos de producción que no son correctos, porque tiene rechazos internos, tiene costo de no calidad y además está haciendo las piezas en promedio más grandes que la especificación que yo tengo. ¿Qué podría suceder? Y estas son las distintas posibilidades. Los dos conceptos que nosotros tenemos que evaluar cuando completamos un histograma de frecuencia son la exactitud y la precisión. La exactitud es la coincidencia que hay entre el promedio ponderado, mi promedio de observaciones, con el valor especificado. Y la precisión es observar que los valores caigan dentro de las tolerancias. Es decir, que yo no tenga scrap, piezas fuera de especificación, piezas no conformes a las especificaciones. A eso se lo denomina scrap. Si
el rango de mi campana, mi distribución de frecuencia, mi histograma, es menor que el rango de tolerancias, significaría que no tengo observaciones fuera, mediciones, fuera de la tolerancia. No tendría scrap. Este proceso como está allí es el proceso ideal. Este proceso como está allí es un proceso que es exacto porque coincide el valor especificado con la media ponderada, ¿sí? Y es preciso porque mi rango de observaciones de mi histograma es menor que el rango de tolerancia. Si nosotros observamos, no hay ninguna pieza que esté fuera de especificación. Esta situación sería un proceso exacto, pero no preciso. Acá ven ustedes, la distribución de frecuencia es demasiado dispersa, más allá de que haya coincidencia entre el valor especificado y la media ponderada. Significa que todas estas piecitas, las que fueran, cápsulas, fibrones o lo que fuera, que están fuera de estas tolerancias, fuera de especificación, son piezas scrap, piezas que no están conformes a la exigencia. Entonces, este proceso sería exacto, pero no preciso. También podríamos tener un proceso no exacto, pero preciso. Por ejemplo, un proceso que tenga un sesgo a la derecha. Si ustedes observan, la forma está deformado, tiene un sesgo a la derecha, con lo cual la media ponderada termina siendo más grande que el valor especificado, como en el ejemplo que vimos antes. No más que en este caso, el proceso sí es preciso, porque fíjense que toda la campana me queda dentro del rango de tolerancias, dentro de las tolerancias, no tengo scrap. Y por supuesto, el peor de las situaciones, la peor de todas, que sería el ejemplo que vimos antes, un proceso que no es ni exacto ni preciso. Estas son las conclusiones que yo saco, que me permite saber si el proceso no es preciso, significa que tengo scrap, que tengo piezas fuera de especificaciones, y si el proceso no es exacto, significa que el valor medio no coincide con el especificado, y yo debiera poder corregir esa situación para que exista esa coincidencia. Muy bien. Y vamos a cortar acá la parte teórica. Voy a cerrar la presentación. Y a ver, ¿dónde estamos? ¿Ahí? Muy bien. Ok. Ok, y vamos a generar una instancia de consultas más si hay, aparte de la pregunta del chat anterior, a ver cuál iría en qué intervalo, que es un poquito lo que cuando hagan ejercicio de práctico se van a terminar de sacar las dudas. Pero, por supuesto, como todas estas cosas, se aprende haciendo, resolviendo guías de práctico o consultando cuando uno lo va resolviendo, ¿no es verdad? Va haciendo problemas de este tipo y se va sacando las dudas que pueda tener. Pero o uno toma un criterio de interpretación, de convención, de decir, bueno, estos intervalos son cerrados del lado izquierdo y abiertos del lado derecho, o trabaja con un decimal más. Trabaja de tal manera que los límites caigan en la mitad de los valores medidos, un decimal más. Un 5 fue más atrás de la coma que tenía. Eso sería otra forma de hacer, de tal manera asegurarnos que nunca un valor medido coincida con un límite. Es otra forma de hacerlo. Y ustedes irán viendo a medida que van resolviendo problemas qué les conviene y cómo les queda mejor. Igual entiendo, Romina, que va a resolverlos también con Excel a esto, ¿no es verdad? Había pensado en sugerir el tema de Infostat. Ah, fantástico, fantástico. El Infostat es un Es software más más completo. poderoso, sí, más completo, más poderoso, y que tiene la particularidad de ser un software específico estadístico que ustedes pueden bajar una versión
de Internet, está desarrollado por la Facultad de Ciencia Agropecuaria y de FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba, y hay una versión que es estudiantil, que simplemente tienen que escribir un correo para que explicando que son estudiantes de ingeniería, de la tecnológica, de ingeniería química y que están haciendo control estadístico de procesos, y si le pueden enviar un código con el cual ustedes pueden bajar la versión estudiantil, que además es mejor que la versión demo. Es O sea, bastante bueno. lo van a poder resolver en Excel si quieren, pero yo iba a sugerir el InfoStat porque tiene como más Tiene más cosas. aplicaciones y se puede, digamos, obtener otros resultados y demás, y se puede jugar un poco, digamos, con la herramienta para ver cómo varía el tema de las clases, cómo se va viendo la gráfica. Está bueno que ustedes, digamos, se familiaricen mucho con el uso del Excel, porque simplemente es lo más disponible en todos lados, pero está bueno también que ustedes, a ver, también ustedes usan el MATCAR para calcular, en vez de usar el Excel para determinar materias. Bueno, acá es lo mismo, el Excel sirve bastante bien, pero uno puede usar un software específico estadístico. Y el más recomendable es el InfoStat, porque ustedes lo pueden conseguir la versión estudiantil, que es muy buena, sin cargo, entrando a la página web de InfoStat, ¿no? Que es de la Universidad Nacional de Córdoba, y lo cual hace que ustedes puedan bajar una que es versión demo, que tampoco es tan mala, y mandando un correo, le mandan un código y ustedes pueden bajar una versión estudiantil, que ya les puede quedar para ustedes también, para usarla en cualquier otro tipo de uso estadístico, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta más aparte de esto de los intervalos? ¿No surge ninguna duda? Bueno, espero que le esté yendo. Sí, dale, ¿qué pregunta? Sí. Sesgo me refiero a que la campana tenga una deformación, es un problema de forma, que se deforme hacia la derecha, que los valores se acumulen más a la derecha del valor promedio, ¿sí? Entonces tiene un sesgo hacia la derecha. Cuando los valores se acumulan más a la izquierda del valor promedio, tiene un sesgo hacia la izquierda. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque una distribución normal tendría que tener ser simétrica, es decir, tener el mismo número de observaciones de un lado que el otro. Cuando la distribución no es normal, puede tener un sesgo. Y tener un sesgo es que está deformada la campana. ¿Está? Quiere decir que se acumulan valores del valor promedio más a la derecha o más a la izquierda. ¿Está? Bueno, eso cuando uno lo mira y ve que está deformada la campana, dice, esta campana tiene un sesgo hacia la derecha, esta campana tiene, este histograma tiene un sesgo hacia la izquierda. Es la forma, porque si no la forma tendría que ser la campanita de Gauss, y no siempre lo es. Ok, ¿alguna pregunta más? Espero que le esté yendo bien con la parte del trabajito que tienen que hacer en equipo y que se la puedan haber rebuscado para trabajar en equipo lo mismo, aunque estén en la virtualidad. Qué sé yo, este va a ser el primer año que se prueba a hacer este tipo de cosas, que trabaje en equipo virtualmente. Pero entiendo que se pueden juntar con el Meet o con el Skype o simplemente con este mismo Zoom y discutir y charlar y ver si pueden hacer un buen trabajo. La metodología, entonces, repito lo que dije al principio de la clase. Nosotros vamos a finalizar ahora la reunión del teórico y para entrar a la reunión del práctico van a usar el link que a la autogestión envió Romina de los prácticos. Es decir, de ahora en más, este va a ser siempre el link de los teóricos y luego va a tener un link distinto que es Romina directamente hospedadora, que va a ser el link para los prácticos. Entonces ahora lo que les planteo es, cortamos. Primero, les voy a plantear el ejercicio que tienen que hacer para la herramienta nueva que explicó hoy el ingeniero Tabela, ¿sí? Y después vamos a ver el tema de las dudas que tengan sobre el trabajo práctico. Acá, esperen que hay gente que
No sé por qué no pueden entrar directamente. Sí. Vos me decís abajo, donde dice security. Ah, bien, ahí pongo. Waiting room. Ahí está. Creo que ahí está, a ver, que puse you have disabled the waiting room. ¿Eso? Profe, ahí. De ahí estoy, la verdad que estoy media cruda con el Zoom. Pero bueno, ahí creo que... A ver, lo voy a hacer. Sí. Voy a poner tu chat. A ver. Vamos a sacar esto. Ahí está. Bueno, yo creo que ahí ya pueden ingresar todos. Bueno, lo que les decía es que primero les planteo cuál va a ser el ejercicio que tendrían que hacer para utilizar la herramienta de histograma que explicó hoy el ingeniero Tabela, y después podemos ver las dudas que tengan sobre el trabajo práctico, ¿sí? Ahora les voy a compartir entonces en la guía para mostrarles en realidad lo que vamos a hacer es el ejercicio 1, el que van a comenzar a hacer es el ejercicio 1 de la parte 2 que se llama histograma y gráficos de control, ¿sí? Ahí les voy a compartir en la guía. Si se ve ahí, este es el archivo que subí de los trabajos prácticos. Es la página 12, en donde dice histograma de frecuencia, gráficos de control, ejercicio 1. En esta clase, digamos, vamos a comenzar por hacer el histograma de este ejercicio. Con estos datos, con estos valores, después nos va a servir para para utilizar otra herramienta que va a explicar seguramente el ingeniero Tabela en la clase que viene, que es gráficos de control. Porque cuando ven acá al finalizar el ejercicio dice, confeccionar histograma de frecuencias y gráfico de control, y si fuera factible, índice de capacidad de proceso a obtener conclusiones. Por ahora nosotros solamente vamos a confeccionar el histograma de frecuencias de este ejercicio. Después haremos el gráfico de control y después veremos a qué se refiere con índice de capacidad y obtención de conclusiones, ¿sí? Este ejercicio es muy simple. Acá están todas las mediciones. La primera, acá lo que habla es de una planta de tratamiento de agua donde se toman muestras a la salida de la misma 5 veces al día, por eso tenemos 5 mediciones. Y para determinar el contenido bacteriano y así determinar la eficiencia de una cloración se utiliza el método de PSA. Este consiste en realizar un cultivo específico sobre placas de Petri. Aparecerán unos puntos en la placa, no sé si recuerdan alguna vez en el laboratorio de haber hecho recuento de placas en esas cápsulas que eran redonditas, que veían todos los puntitos negros. Dice, aparecerán unos puntos en la placa que son las colonias bacterianas formadas. Estas se cuentan y se expresa el resultado como unidades formadoras de colonia, eso significa UFC, por mililitro. Y en la siguiente es una tabla con los resultados obtenidos durante 25 días. Por eso acá donde dice número de grupo, tenemos desde el grupo 1 hasta el grupo 25, que es cada uno de los días. O sea, por día se tomaron 5 mediciones. El día 1 se tomó, la primera medición nos dio el valor 26, la segunda medición 25,2, la tercera medición 26,2, cuarta medición 26,2, quinta medición 25,2. ¿Se entiende? Y así durante los 25 días. O sea, todos los días se tomaron 5 muestras. Y sí, se realizó el conteo y en cada medición se encontraron estos valores. Con toda esta tabla, que son 25 por 5, son 125 valores, nosotros vamos a construir un histograma de frecuencias. Y vamos a determinar
si el proceso es exacto o no exacto, y si es preciso o no preciso, y sacar la tolerancia derecha, la tolerancia izquierda, la desviación estándar, el promedio por grado, todos los parámetros de posición que explicó hoy el ingeniero, y van a construir el histograma. ¿Sí? ¿Cómo les sugiero yo que una pequeña herramienta que les puede servir para sacar el rango? Ustedes tienen que encontrar en estos 125 valores el mínimo valor y el máximo valor. Lo que se puede hacer es agregar dos columnas acá al costado. Ustedes ven acá cuando se mueve el cursor. ¿Lo pueden ver a eso? Bueno, voy a suponer que sí porque nadie me contesta nada. Acá, después de la quinta medición, se puede agregar una columna de máximos y otra columna de mínimos. Entonces, sobre el primer grupo, fijarnos cuál es el máximo valor del grupo, que en este caso sería 26,2, y en la columna del mínimo, cuál es el mínimo valor, que sería 25,2. Y así para los 25 grupos vamos marcando en la columna cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Una vez que tengamos la columna con todos los máximos de cada grupo y otra columna con todos los mínimos de cada grupo, buscamos el máximo de los máximos en la columna de los máximos y el mínimo de los mínimos en la columna de los mínimos. Y ahí vamos a obtener cuál es el máximo valor y el mínimo valor. Con eso lo restamos y calculamos el rango. Después, el número de clases, digamos, el número de columnitas que va a tener el histograma, lo vamos a sacar por n a la raíz cuadrada de n, que sería la raíz cuadrada de 125. Siempre el número de clases, por más que le dé un número con decimales, tienen que elegir un número entero, ¿no? Porque no podemos graficar columnas en fracciones, digamos, tiene que ser una columna entera. O sea que, o decidimos que es, por ejemplo, si el valor nos diera 11,5, o elegimos 11 clases o elegimos 12 clases. También se puede elegir 10, o sea, lo que se puede hacer es ir moviéndose entre 10, 11 o 12 columnas o clases. Eso después los van a ir viendo ustedes. Bueno, y se construye el histograma. Es muy simple la construcción, si lo hacen por Excel, y si no, con Infostat, lo que yo voy a hacer es, la próxima clase, mostrarle cómo se resuelve por Infostat, que es fácil, digamos, de utilizar, y tiene, digamos, tiene algunas otras herramientas con las que se puede jugar un poco para armar otro tipo de histograma, para ver cómo varía el histograma de acuerdo a el número de clases que tiene. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre el ejercicio, sobre este ejercicio, sobre lo que hay que hacer? A ver si voy a dejar de compartir esto. Bueno. Hay gente esperando porque no me parece que... Bueno, ¿hay alguna duda sobre ese ejercicio, lo que hay que hacer? Tienen que seguir solamente, o sea, es un histograma simple con esa hoja de anotaciones, con todos esos datos. Van sacando las clases, después hacen el conteo, ven qué valores entra dentro de cada clase para poder construir el histograma. Después sacar, de acuerdo a lo que plantea el ejercicio, cuál sería la tolerancia derecha y la tolerancia izquierda, y ver si tienen valores fuera de especificación, o sea, fuera de lo que especifica el ejercicio. ¿Sí? Si no tienen dudas sobre esto, podemos ver si tienen alguna duda con respecto al... Sí, Micaela me está preguntando algo. No sé qué es.
Bloqueo para hablar, no bloqueo para... A ver ahí. Ahora Ahí sí. ahora sí, profe. Bueno, chicos, volvemos al principio entonces. Es que había bloqueado el chat y todos los micrófonos. No, pero lo que pasa es que acá dice, todos los participantes pueden chatear y, claro, yo lo destildé. Oh, bueno. Bueno. Entonces, claro, lo que pasa es que yo destildé el que sacan el waiting room, entonces, y bueno, no sé qué dice, chicos, empecemos de nuevo. ¿Quieren que empecemos de nuevo? ¿Tienen alguna duda sobre el ejercicio que hay que hacer? Se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, de todas formas, la idea es que durante esta semana ustedes lo resuelvan y veamos las dudas el martes que viene. ¿Sí? Bueno. Bueno. El tema de que al final no sé qué quedó. Entonces ya está ok lo tuyo. Vos verías de participar en el WhatsApp del grupo como para ver si podés encontrar. ¿Hay alguien más que no tenga grupo? ¿No? Bueno. Bueno, pasemos entonces a las dudas que tengan sobre el trabajo práctico que ya tendrían que entregarlo el martes que viene. Yo ahí en el aula virtual he creado un espacio para que puedan subir los trabajos prácticos. No sé en este momento cuántos grupos se habrán conformado y por lo que me decía lo que me decía en el aula virtual es que se pueden subir hasta 20 trabajos, o sea, hasta 20 equipos. Que entiendo que no habría problema, no va a haber problema, pero si alguno no lo puede subir al trabajo, me dice y yo creo un nuevo espacio para que suban otros 20 más, ¿sí? En el grupo somos 76, así que debería haber... Pero matricula. y son más de 20. Sí, por eso, como no todos están participando de las clases, no estoy tan segura que tal vez los 95 hayan formado un grupo o participen de algún grupo y haya... Sí, porque suponiendo que fueran grupos de 4 todos, tendrían que ser, 2 por 4 sería para 80 personas, digamos, para que haya 20 trabajos tendrían que ser 80 personas y habría 15 que estarían quedando afuera, por eso si no lo pueden subir, yo creo otro espacio para que puedan subir los trabajos prácticos los otros 4 o 5 grupos que estén quedando afuera. Si no, lo que puedo hacer es crear otro espacio, y bueno, y van subiendo uno a otro, y ya con eso nos quedamos tranquilos de que todos van a poder subir sus trabajos al aula virtual. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre el trabajo? Sobre la forma de presentación. Pero nosotros teníamos... perdón, le corté lo que estaba diciendo. No, digo que para cuarto año de ingeniería ustedes ya han hecho muchas presentaciones de trabajos, o sea que entiendo que más o menos saben a lo que nos estamos refiriendo en cuanto a la presentación, o sea, con una carátula. Les vuelvo a pedir que por favor lo suban en PDF para que no sufra ninguna modificación. Acá me preguntan, para el caso planteado por nosotros, la consigna es la misma. No, sí, María Florencia, es exactamente lo mismo. Tienen que hacer Pareto, Ishikawa y sacar conclusiones. Sacar conclusiones o plantear posibles soluciones. Yo tenía una duda. Sí, ya tiene Agustín. En el tema de el trabajo, viste, que para hacer el Ishikawa, Sí. en el caso del trabajo que nos dio usted, Sí. el caso que nos dio usted. Por ejemplo, en la parte de materiales, nos costó, por ejemplo, bastante, hoy estuvimos viendo ese tema, nos costó un poco lo que era encontrar de qué material estaba hecho, o en realidad las correas estas, las que usan las correas estas, las Poly B, algo así, Sí. es un poco complicado encontrar información como para hacer algo más o menos
fiable en el sentido de decir, bueno, en la parte, por ejemplo, del diagrama de Pareto, en lo que sería maquinarias, cómo saber de qué maquinarias se usa o qué no, o por ejemplo, en lo que es materiales, cómo saber si el calor afecta al material, o habla, por ejemplo, en un momento de que hay un hilo dentro de la, La corriente. de la correa. Claro que eso yo no sabía, ni tenía ni idea de que esas correas tenían hilo, por ejemplo. Entonces esas cosas por ahí que son más o menos puntuales, ¿cómo sabemos No, cómo plantearlo? la idea de esto es que como nosotros no estamos dando, o sea, se plantea un enunciado, pero no hay, yo no le estoy dando una descripción completa del proceso, tampoco espero que ustedes hilen muy fino. La información que ustedes puedan obtener googleando de cómo es el proceso va a estar bien y les va a servir, pero si no la encuentran, el Ishikawa se puede plantear en forma genérica. Así como yo les mostré en la clase pasada algunos Ishikawa, en donde hablaba de maquinaria, pero bastante general, no estábamos yendo no estábamos hilando muy fino. Sí, a lo mejor en el caso propuesto por ustedes se puede ampliar un poco más y tienen más conocimiento sobre el proceso, pero si no, la idea es que sea algo bastante, como te digo, genérico o amplio, pero no hace falta que pongan específicamente datos del proceso porque tampoco se los estamos dando nosotros. Eso es una cuestión ya que ustedes puedan encontrar información en algún otro lado como para saber más o menos de qué se trata, pero no le vamos a exigir un nivel de profundidad sobre un proceso en el que nosotros tampoco le estamos dando más que un enunciado. ¿Sí? Ah, listo, listo, gracias, profe. Sí, porque encima cuando buscas en internet aparece todo de mecánica menos lo que es algo relacionado al proceso. Ese es mucho. No, lo tienen que hacer bastante genérico, algo que también se imaginen ustedes cómo podría ser, de acuerdo a los conocimientos que ya traen y han adquirido en estos años de la carrera. Pero Ah, no le vamos a pedir nada muy específico, porque como te digo, o sea, el proceso tampoco lo estamos dando nosotros, digamos, con mucho detalle, sino que estamos planteando un enunciado, una hoja de anotaciones, para que ustedes puedan resolver y sacar conclusiones. Pero tiene que ser, digamos, como bastante general. Pues puede ser bastante general, pero digamos algo completo. Tampoco es que por la generalidad dejemos cabos sueltos o cosas sin resolver. sí, sí, ¿Sí? obvio. Bueno, muchas gracias, profe. Nada. Profe, un poco referido a eso, en realidad la pregunta también iba, porque por ahí si tenemos que hacer dos espinas de pescado para que no sean idénticas, porque si hacemos un poco genérico, por ahí hay cosas que nos iba a parecer que eran iban a ser muy parecidos los dos diagramas, por eso fue más que todo la pregunta. Claro. No, lo pueden ir variando un poco. Como te digo, o sea, sí me ha tocado ver trabajos prácticos donde copiaron exactamente la misma diagrama de espina de pescado en una y en otra. Pero, pero bueno, si buscan un poquito, a lo mejor se puede variar y para que no quede exactamente igual. O sea, la idea justamente es que cuando hagan el torbellino de ideas entre ustedes aparezcan otras cosas que pueden ir poniendo, pero como te digo, o sea, tampoco va a haber problemas si son similares, tratemos nada más de que no sean idénticas, ¿no? Que se note que ha sido un copy-pegue. Ah, ¿Sí, listo, Fer? profe. Bueno, sí. No, yo lo que pido es que, y lo explico, lo suelo decir todos los años, es que el trabajo tiene que estar armado de tal forma que lo pudiera leer cualquier persona que no conoce de esto y pudiera medianamente entender o llevarse una idea de qué se trata. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una carátula con los integrantes del grupo, quiénes son los docentes. Se puede hacer una breve introducción del tema sin ponerse a desarrollar toda la teoría que explicó el ingeniero. Una breve introducción sobre qué tema se está tratando, que sería el diagrama de Pareto y de causa-efecto, para qué sirve la herramienta. Después, lo que suelo pedir es que
en la primera parte diga caso propuesto por la cátedra, que lo pongan al caso que yo les he dado, porque me ha pasado de años en donde comienzan a resolver el ejercicio y no me ponen la tabla que yo les di, no me ponen los valores que yo les di, entonces, porque dan por supuesto que yo ya lo sé, pero en un trabajo completo, si uno empieza a desarrollar algo, tiene que por lo menos poner de dónde sacó los datos, por más que yo se los haya dado. ¿Me explico? Entonces se pone caso propuesto por la cátedra, ponen el caso que yo les propuse, todo lo que les estoy pidiendo, y después ustedes comienzan a resolver. Lo que yo pido es que por cada, que lo cuenten como un cuento lo que ustedes están haciendo. Bueno, hacemos este Pareto, de este Pareto obtuvimos tales conclusiones, o tomamos este defecto y este otro defecto que suman un determinado porcentaje y vamos a analizar para estos dos defectos. O sea, que ustedes vayan explicando qué es lo que están haciendo, porque si no, digamos, yo no sé por qué decidieron hacer ese Pareto y no otro. O sea, que ustedes lo vayan como comentando, y después, cuando hayan decidido sobre qué defecto o efecto van a hacer el Ishikawa, que también lo expliquen de dónde sale. O sea, porque hicimos esto y esto, decidimos hacer tal Ishikawa, tal este o tal otro. Después verlo y plantear lo que a ustedes les parece que podría ser a dónde están las causas de ese efecto o defecto, como una pequeña conclusión, y tal vez alguna posible planteo de soluciones. Todas esas cosas van sumando. Y para el caso propuesto para ustedes, exactamente lo mismo. O sea, ustedes van a decir caso propuesto por nosotros, se va a trabajar, por ejemplo, el análisis se va a hacer en una planta que hace tal y tal cosa, van a poner la hoja de anotaciones, y después a partir de ahí, exactamente como en la primera parte. Van a decir cuáles son los paretos que hicieron, por qué los hicieron, por qué eligen este y este otro defecto, por qué después los van a poner en la cabeza de espina de pescado, las conclusiones, posibles soluciones. Ese sería más o menos el formato del trabajo, que es como cualquier trabajo práctico completo, digamos, que se presenta para una carrera como la nuestra. ¿Sí, Diego? No, la idea es la resolución de los ejercicios, tanto el que les proponemos nosotros como el propuesto por ustedes, pero no hay ninguna plantilla, digamos, no hay ninguna plantilla con una secuencia para la presentación, solamente presentar un trabajo completo que lo pueda comprender cualquier persona que lo toma para leer. O sea, que no dejen cosas supuestas, a eso me refiero, o sea, que ustedes digan, bueno, total, se supone que tienen que ir explicándolo para que yo les siga el hilo de lo que ustedes están tratando de hacer, o hacia dónde están apuntando. No entendí mucho, Diego. ¿Cómo sería? Mm. Lo que pasa es que o sea, primero que el ejercicio te da valores económicos. Entonces, que yo ya lo expliqué en la clase pasada, sugiero que vayan por ese lado. Que si el dato del valor económico se da, lo usen. El de la cantidad de defectos se puede utilizar como para tener una idea general de cuál es el defecto que más se da. Pero la idea es reducir los costos económicos. Y la secuencia lógica es primero hacer el Pareto para determinar los defectos y después con el Ishikawa analizar las causas.
¿sí? O sea, no es de efecto causa, de efecto causa, de efecto causa, sino que con los paretos vos sacás cuál es el o los defectos más costosos o el que se da en mayor frecuencia. Y una vez que vos los tenés identificados, recién ahí vas al diagrama de Ishikawa para hacer causa y efecto, para encontrar las causas de eso. No tendrías que analizar las causas de cada uno de los defectos. No sé si es esa la duda, Diego. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, si ustedes quieren, también me pueden escribir y dentro de lo que yo les pueda responder, no tengo ningún inconveniente. Tengo una pregunta. Sí. Cuando hacemos nosotros el planteo del problema que nos toca a nosotros plantear, y por ejemplo tenemos valores que no son representativos en cuanto a lo que son los defectos, los cambiamos para que sean representativos, porque por ejemplo, nosotros vamos a hacer sobre una industria automotriz, en donde por ejemplo en la planta de pintura presenta una gran cantidad de defectos de lo que son, ¿cómo se dice? Bueno, hay un defecto, no me acuerdo ahora el nombre, que presentan cantidades, que salen en mucha cantidad en un auto, que son como cuando quedan pelusas en el auto y plasmas pintura arriba, entonces quedan esos defectos, y en cantidad proporcionalmente hace que el impacto sea grande, pero en realidad hay defectos que son quizás más importantes, entonces resulta que el número no termina siendo representativo. Más allá de que sí tenés muchos de ese defecto, pero, o sea, el planteo es más bien, cambiamos los valores como para que sean, por ejemplo, 2 o 3 defectos que formen parte de ese 80%, o... Porque si te fijas en los números... Ese defecto que vos me decís que se da en gran cantidad, es un defecto, digamos, que se ve en todas las piezas que están analizando. Claro, sí, porque es, por ejemplo, cuando yo tengo impurezas en el aire, esas impurezas se adhieren por la estática en el auto, o por la simple, quizás por más que vos tengas cuidado la zona, se adhiere al auto, y cuando vos aplicás pintura por encima, genera como... No me acuerdo ahora. El efecto de la pelusa abajo de la pintura. Claro, sí, tiene un nombre, no me acuerdo ahora, no tengo la carpeta de encima. Ese es un solo defecto, es un solo tipo de defecto. Es un solo defecto, pero por ejemplo en un auto pueden haber 30, o por día tenés un valor de 30 y lo comparas con un desconchado, un descolgón y tenés 2, y quizás, a ver, tenga relevancia. El tema tendrías que ir a los costos. Igual todos esos defectos se van solucionando a medida que pasa por la línea. Quizás no todos, pero en cuestión costo no es mucho, porque es lijar y repintar si el defecto es demasiado grande. O sea, es como que en cantidades es muy grande y resulta que es un gran porcentaje que se lleva, y si te pones a hacer el estudio, decís, solucionando este defecto ya tengo toda la línea solucionada, y claramente no es así. Sí, pero si es mucha cantidad, tenés que ver cuál es el porcentaje que abarca. Claro, bueno, no sé cómo explicarlo, pero es que en realidad es un defecto que es normal dentro de planta de pintura. Bueno, de todas formas, cuando uno empieza a hacer esto, puede seleccionar algunos tipos de defectos como para analizar en una primera etapa. Si considera uno que hay otros defectos que podrían verse después. Entonces, si a ustedes no les convence mucho agregar ese defecto, analicen los otros, y bueno, queda eso planteado para que en algún otro análisis se tomen esos defectos. No sé si responde mucho Brenda la pregunta, pero eso lo pueden manejar ustedes. Si a ustedes les parece que ese defecto no es tan relevante como para que participe en un análisis de Pareto, no lo tomen. Claro, es relevante, pero... ¿Cómo? Es relevante el defecto en realidad, pero hace que el porcentaje se dispare cuando quizás no debería dispararse, pero se dispara por una cuestión de que la cantidad... ¿Vos decís que ese defecto te ocupa el 80%? Claro, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de que por día tengo, ponele que son 70 defectos,
y 50 forman parte de eso, pero, o sea, es algo solucionable inclusivamente económico, porque lo solucionás dentro de la línea. Bueno, si quieren, o sea, si para que no les quede ese solo defecto y el ejercicio les sirva, bájenle las cantidades y súbanle más a otro como para que compita, digamos, con otro y ustedes puedan utilizar mejor la herramienta. Si ese Dale, defecto perfecto. les ocupa todo el 80%, porque si no el ejercicio le va a quedar, digamos, con un único defecto. Claro, porque no termina siendo representativo el valor que presenta. Bueno, Claro, muchas sí, gracias. sí, eso ustedes lo pueden ir moviendo, tocando, como para que ingresen dentro del 80%, algún otro defecto, para que también lo puedan analizar. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver, acá me preguntaron algo por el chat. Sí, o sea, Florencia, los grupos tienen que ser de 4. Por eso es que de 3 o 4. 5 ya no les puedo, no les podemos permitir, digamos, 5 no, siempre ha sido o 3 o 4. Por eso no sé si no hay algún otro grupo de 3 personas que pudiera integrarlo a Lucas. Pero digamos, la condición siempre ha sido eso, 3 o 4. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene Profe, alguna? Sí. profe, yo tengo una duda un poco conceptual, sería, no sé cómo explicarme. Nosotros en la clase pasada, cuando vimos el otro ejercicio, nosotros habíamos analizado, bueno, los defectos en el tipo de pieza. No sé si se acuerda que era... Sí, habíamos primero sacado cuál era la pieza más costosa y Claro, después habíamos analizado los defectos sobre esas piezas. claro. La conclusión es que nosotros en la cabeza del pescado, digamos, teníamos que a lo mejor era entrega en mal estado la puerta delantera y quizás daño en línea del panel de instrumentos. Como Sí, que, como que no se analizaba solamente el defecto, sino que se analizaba el defecto en la pieza, en cada pieza, digamos. sí. Eh, ¿Cuándo nosotros analizaríamos así y cuándo analizaríamos un defecto únicamente? No, en el ejercicio anterior analizamos la pieza porque se daba como dato. Ahora, si no le dan datos de piezas, no lo vas a poder analizar. Acá creo que en el ejercicio se da datos de sectores y el Sí, costo sí del defecto. sí. O O sea sea, que no, nosotros deberíamos no analizar. te puedo decir cuáles son los pasos porque no te puedo decir, digamos, cómo se resuelve el ejercicio, pero el análisis, digamos, va a depender siempre de los datos que se vayan dando. O sea, no hay una regla general. En aquel ejercicio fue que se daba dato del costo de la pieza y que entonces nosotros multiplicábamos el costo de la pieza por los defectos porque la relación era 1 a 1. Entonces sacábamos las pérdidas totales por pieza y después sobre esa pieza analizábamos el tipo de defecto. Bueno, estamos. No sé si No, sí, queda está bien, está bien. O sea, siempre va a depender del tipo de ejercicio, o sea, no siempre va a estar planteado así. Ese era un Sí, tipo de ejercicio. Lo importante es que ustedes entiendan cómo utilizar la herramienta y la puedan aplicar en cualquier tipo de ejercicio. claro. ¿Mm? En todo caso, Sí, si sí. vos querés que analicemos, si vos tenés alguna duda sobre cómo aplicar la herramienta en algún ejercicio, siempre y cuando no te diga todo cómo, cómo se resuelve, lo podamos hacer. Estamos. Bueno, ¿Mm? bueno, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, sobre el trabajo? Bueno, no hay duda ni sobre el trabajo ni sobre el ejercicio que tenemos que hacer de histograma. ¿Mm? Profe, Sí, yo tenía una duda. Vio decime, el Joaquín. ejercicio pasado, que era, Sí, bueno, lo que él dijo, entrega en mal estado, en pieza delantera en el Ishikawa, que estaba en la sí, cabeza de espina de pescado. Vio que en las espinas estaba, por ejemplo, la 5M, que era método, material, máquina, mano de obra y todo lo demás. Y que tenía como
espinas secundarias o terciarias que eran, por ejemplo, ruido, iluminación, ubicación, eran ramas que vos las leías y las entendías a primera mano y no interpretabas otra cosa, ¿no? Sí. Es decir, iluminación era iluminación y chau. Pero en el hipotético caso que vos planteás, planteamos un caso donde es bastante particular, bastante específico, y que nos lleve a un Ishikawa que tenga ramas secundarias y terciarias que sean muy elaboradas, por decirlo así. Como por ejemplo diga fallo en un termodestructor, y vos lo lees y pensás, bueno, ¿qué es un termodestructor, por decirlo así? O fallo en la cadena, la cinta transportadora, y vos lo lees y capaz que lo entendés o capaz que no. La pregunta iba, si tenemos ese tipo de ramas en las cuales se puede dar este tipo de mini confusión, que tendríamos que explicar en el informe a qué se refiere ese tipo. No, porque vos te decís de poner a ver si entendí bien, vos te referís a poner en el Ishikawa, en alguna en alguna de las espinas, alguna información que es muy específica del proceso. Sí, o ponerle en una sección aparte, decir detalles. No. O sea, lo que yo me refiero es, vos consultas que si es complejo lo que dice la espina de pescado, si es que lo tenés que explicar. Sí. Claro. Yo diría que no. A mí no me haría falta que lo expliques, solamente que vos lo dejes expresado en el Ishikawa, porque entiendo que forma parte del proceso. Y además, sí, cuando se hace esto en forma real en una empresa, se supone que las personas que están participando de este torbellino de ideas para armar el Ishikawa saben de lo que se está hablando. Claro. Tal vez vos te surge la duda por lo que yo digo de que una persona vaya leyendo el trabajo práctico y entienda relativamente de qué se trata. Claro. Yo a lo que me refiero es no que conozca de forma específica el proceso a alguien que lo lee, sino que entienda la secuencia de lo que ustedes están haciendo. A eso me refiero con ir contando lo que ustedes van haciendo, que deciden hacer este Pareto, que sacan esta conclusión, o sea, que vayan contando un poquito qué es lo que quieren hacer, no tanto a lo mejor específico del proceso. Por eso no les voy a pedir que es puntualmente esa espina de pescado que vos estás poniendo ahí con una especificación con respecto a una máquina. Eso yo voy a entender que son conceptos puntuales del caso que ustedes están presentando. No hace falta que expliquen de dónde viene eso. Sí, bueno. Joaquín. Sí, Bueno. gracias. ¿Alguien más, chicos? A ver, acá en el chat me preguntan algo. El ejercicio de... No, chicos, el ejercicio del histograma, el ejercicio 1 de la guía de histograma y gráfico control, no. Solamente para práctica de ustedes, no hay que subirlo al aula virtual. Al aula virtual solamente vamos a subir el trabajo práctico que es Pareto y Ishikawa. ¿Sí? Todo el resto de los ejercicios prácticos que se hacen, que están en la guía, son para ejercitación de ustedes. Yo no evalúo eso. Si estuviéramos en clase y digamos, en las clases presenciales, este ejercicio lo harían ustedes en grupo y yo estaría ahí para atender las dudas de ustedes y lo podríamos ver en forma conjunta, pero nunca se exigió la presentación de algún ejercicio de la guía. Solamente se exige los dos trabajos prácticos. Este que ya se pidió y el otro que va a ser de otras herramientas de acá a un mes y medio para adelante. ¿Sí, Lucas? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo, chicos? Profe, Sí. nosotros nos surgió una duda en el trabajo, más que todo con el cuadrito que habla de posibilidad de retrabajo, lo que dice sí y scrap. Simplemente es un comentario que no influye en los gráficos, o sea, no te aporta más información más que la de los costos, o para armar la conclusión, no es que influya, o sí, eso nos queda medio con duda. Porque hay algunos que los dos primeros son scrap, sí. En realidad, vos te vas a fijar que lo que es scrap
siempre tiene un costo mayor que lo que se puede retrabajar. Tendría que ver, digamos, en la estructura del... No es con esa idea, no es con esa intención, si esa es tu pregunta. Simplemente que se dan los costos de lo que sí se puede retrabajar y de lo que no, de lo que directamente es scrap y que tiene un costo superior al de los otros defectos que sí tienen posibilidad de retrabajo. Y podría ser, o sea, pero para el análisis no, porque si vos lo llegaras a encontrar que alguno de esos defectos te generan muchas pérdidas, y lo vas a analizar de una. Porque a lo mejor hay algún defecto que se da poco y que cuesta mucho, pero que en realidad no se encuentra dentro del sector A, por ejemplo. Entonces, pero no tiene, digamos, para hacer ningún análisis en paralelo, simplemente es informativo de que ese defecto si se da ese defecto, se tira directamente o es scrap, y que hay otros defectos que se pueden retrabajar. Ah, está. Gracias, profe. Bueno. Ahí me perdí, Diego, ¿cómo es? No, está bien, pero no hay problema porque yo estoy para eso, pero a lo mejor te vuelvo a preguntar porque quiero entender bien lo que me estabas preguntando. Sí. Sí. En realidad, o sea, vos tenés que tomar ese valor que yo te doy como scrap, o sea, lo tenés que tomar, lo multiplicás por el defecto y vas a sacar una pérdida. Y después vos verás, o sea, lo que yo sugiero es que los incluyan como cualquier otro tipo de defecto. Es a título informativo decir que uno es pérdida, es scrap, digamos que esa pieza no se usa más, y que la otra pieza sí tiene la posibilidad de retrabajo, y por eso aparte en el cuadro tiene un costo distinto. Todas las piezas que son scrap se entiende que tienen el mismo costo, porque se tira directamente. Pero no, vos, si participa dentro del sector A en alguno de tus análisis, que la parte, digamos, ese defecto que genera scrap, vos lo único que vas a hacer es tomar el valor económico y hacer el análisis sobre eso. Pero que sea scrap o no va a cambiar el resultado que vos obtengas de un Pareto. O sea, si a vos un Pareto te dice que el defecto A y B son los que ocupan el 80%, y ese A y B no son de los que generan scrap, y a vos no te va a importar eso, a vos te importa lo que entre dentro del sector A y que sea el defecto A y B. No importa que a lo mejor A y B no sean scrap. Eso no va a modificar la conclusión tuya, porque vos la herramienta la tenés que aplicar como corresponde. Y si ese defecto te queda afuera del sector A, y bueno, no lo analizarás. Pero no porque sea scrap lo tenés que analizar sí o sí. No sé si respondo. Vos tenés que guiarte por los datos y por lo que te dan los paretos. O sea, la regla del 80-20 es clara y es la que vos tenés que aplicar. No importa que yo te diga en otro cuadro que determinados defectos generan scrap y otros que no. Eso no va a modificar tu conclusión de lo que vos veas. Si esos defectos que generan scrap están dentro del sector A, y bueno, harás el análisis. Pero no es que vas a cambiar un defecto por otro defecto que genera scrap. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguien quiere consultar algo más, chicos? ¿No? Bueno, entonces cerramos acá y nos vemos en la clase que viene. Después que termine el ingeniero, cualquier consulta, me mandan algún mail y yo durante la semana se los voy, o el fin de semana se los voy
le voy evacuando alguna duda que tengan. Y bueno, con respecto al ejercicio 1 de histograma, traten de resolverlo para que las dudas también las podamos ver en la próxima clase, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo entonces. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.